Gracias, pastor, por la invitación. También al pastor Boyano, que... Deme un segundito que voy a ponerle el sonido para que lo podamos escuchar aquí. Un segundito. Adelante. Bueno, gracias, pastor Velázquez, también al pastor Boyano, que sé que está ahora en otro culto, pero él nos invitó también y bueno, un gusto conocerlos, hermanos. Me llamo Héctor Urrutia, soy chileno, sé que hay muchos chilenos en Australia, me han dicho, y aprovecho de mandarle saludos a Francesca y a César, que son un matrimonio de jóvenes chilenos. A Francesca la bauticé yo hace muchos años y ellos están viviendo en Canberra. Bueno, les cuento que yo estudié teología en Chile, hice también un magíster en teología en Argentina y trabajé en la obra algunos años. Después me fui a Argentina nuevamente a la Universidad del Plata con mi familia para estudiar medicina y ahora trabajo como médico en Chile. En Chile solo tenemos una clínica y mi sueño es colocar una clínica adventista en la capital, en Santiago. Y aparte de eso, digamos, he escrito varios libros que los escribí mientras estudiaba medicina y cada año Dios permitía que vendiera entre 3.000 a 5.000 ejemplares y con eso pagué la carrera de medicina y mantuve a la familia. Así que fue una gran bendición y también una bendición para comunicar la verdad a muchos. Así que me he dedicado a escribir, a predicar, he dado seminarios en muchos lugares. A Australia me invitaron por lo menos unas 5 veces, pero nunca pude ir porque siempre era en tiempo de clases, cuando estudiaba medicina. Y es primera vez que voy a predicar allá. Así que un gusto, hermanos. Me siento contento de poder compartir con ustedes. Bueno, no sé si comenzamos con el tema o viene otra parte antes. Adelante, pastor, es el tiempo suyo. Ya, bueno, me gustaría orar. Yo sé que ustedes han orado ya, pero quiero pedirles que hagamos una oración para poder abrir la palabra de Dios. ¿Mm? Padre Celestial, te damos gracias porque tú permites, Señor, que podamos reunirnos en tu nombre, a pesar de tener las limitaciones propias de la pandemia. Tú permites, Señor, que en la iglesia o en las casas podamos comunicarnos y podamos también dar a conocer tu palabra en distintos lugares. Te rogamos, Señor, tu presencia en medio nuestro, estando esparcido en diferentes lugares del mundo. Tú puedes estar con nosotros y al mismo tiempo puedes mantenernos unidos. Bendice a mis hermanos de Australia, nuestros hermanos de Newcastle, nuestros hermanos de Canberra. Y Señor, te pedimos ahora que tú nos dirijas, que sea tu Espíritu el que hable a través de este instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero hablarles un poquito. Ustedes vieron el título, La bestia que sube del abismo, o más bien el momento en que esté surgiendo del abismo. Y en realidad ese es un tema que yo ya he estudiado bastante y tengo un libro al respecto que habla sobre las bestias del Apocalipsis. Pero lo nuevo es que releí otra vez El conflicto de los siglos, el capítulo 16, y también un libro de un australiano, que seguramente ustedes deben ubicar bien. Él es de la década de los 40, 50, un evangelista llamado Louis Ware, me imagino que lo han escuchado, y todo esto me hizo poder mirar este capítulo desde una perspectiva un poquito diferente, sin cambiar la postura que publico en mi libro, pero afinando más detalles. Y al mismo tiempo, esta relectura del conflicto de los siglos me ha hecho permitir entender los acontecimientos actuales como, digamos, el movimiento de LGTB, creo que se llama,
o también entender la nueva encíclica papal, ¿verdad? Todos en fraternidad, y entender otros eventos que a veces son un poco confusos para introducirlos dentro del esquema de los eventos finales. Esto también de las, digamos, de las revoluciones sociales, las protestas, todos esos movimientos que se han levantado, esta masificación de aprobar el aborto o de aprobar el matrimonio igualitario y otras cosas que un poco nos confunden y no sabemos a dónde van a llegar, y tampoco sabemos a veces cómo encajarlas, como digo, dentro de la profecía. No significa que cada evento tenga que estar en la profecía necesariamente, pero al parecer estos están, y como digo, al leer otra vez el capítulo 16 del conflicto de los siglos, me ha ayudado a entenderlo. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que hicimos, las tenemos acá. Vamos a tratar de colocarlas en forma de pantalla completa. Bueno, justamente el tema que queremos hablar es de la bestia que lleva la ramera, que está en Apocalipsis 17 y que nos habla del fin de Babilonia. Antes de continuar, solamente para ubicarnos dentro del contexto del Apocalipsis, Apocalipsis nos habla del conflicto final entre el bien y el mal en los capítulos 13 y 14. Allí habla de la marca de la bestia, la imagen de la bestia y otros eventos. Y el capítulo 14 nos habla del sello de Dios. Nos habla del sello de Dios y el último remanente que predicará el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Allí está el conflicto final, la lucha entre el bien y el mal. Y luego el capítulo 15 de Apocalipsis nos muestra a los 144.000 triunfantes cruzando el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantando el cántico de triunfo. Y eso nos recuerda también al remanente que Dios sacó de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo y cantaron el cántico que aparece en Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés. Este otro grupo, los 144.000, cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Y luego de esa visión triunfante, Apocalipsis 16 nos muestra las plagas finales que representan el último evento en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Y se nos deja claro que cuando los ángeles reciban las 7 copas, el templo de Dios será será lleno del humo de la gloria de Dios, y nadie más podrá entrar al templo hasta que se completen las 7 plagas. Esto nos muestra que el comienzo de las 7 plagas finales es en el momento del fin del tiempo de gracia. Cuando Cristo salga del santuario celestial, deje de interceder por la humanidad y se desate el caos, los 4 vientos sean soltados, y dice que la primera plaga será derramada sobre aquellos que recibieron la marca de la bestia. Por lo tanto, las 7 plagas son posteriores al momento de que la bestia impone su marca. Y cada una de las plagas, por lo menos hasta la 5ª, utiliza un lenguaje literal. Sin embargo, la 6ª y la 7ª se introducen en un lenguaje simbólico. Y cuesta entenderla un poco. La 6ª plaga, por ejemplo, dice que es derramada la copa sobre el río Éufrates y el agua se seca. Y nosotros, si conocemos un poquito de la historia del Antiguo Testamento, de la Babilonia literal del tiempo de Daniel, Babilonia cayó en manos de los medios y los persas justamente cuando los medios y los persas secaron las aguas del Éufrates y pasaron por debajo de los muros de Babilonia. Entonces, nosotros tenemos que el secamiento de las aguas del Éufrates significa el fin de Babilonia, la caída de Babilonia. Pero la caída de Babilonia
significa también la liberación del pueblo de Dios. Recordemos que cuando Babilonia cae bajo los ejércitos de Ciro, Ciro proclama un decreto en el cual libera al pueblo de Dios para que vuelva a la Canaán terrenal. Y significa que la caída de la Babilonia terrenal también, ¿verdad?, implica la venida de aquel libertador que es más que Ciro, que él, ¿verdad?, permitirá que regresemos a la Canaán celestial. Después de mostrar las 7 plagas, los capítulos 17 y 18 amplían la 6ª plaga, ¿sí? Entonces podemos decir que el capítulo 17 es una ampliación de la 6ª plaga postrera que muestra el fin de Babilonia. Por eso es que el título que hemos puesto aquí es el fin de Babilonia. Vamos a, bueno, esto lo vamos a saltar. Vamos a buscar allí en Apocalipsis capítulo 17 y me gustaría que si hay algún voluntario o voluntaria que quisiera leer, nos ayuden con la lectura del capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a identificar brevemente a la ramera, porque en realidad queremos hablar más de la bestia. El capítulo 17, vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Leo, pastor? Por favor, hermana. Ya. Vino entonces el 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Gracias, hermano. Bueno, aquí dice que fue uno de los ángeles que tenía una de las 7 plagas el que le quiso ampliar el panorama a Juan para comprender con más detalles la sentencia contra la gran ramera. ¿Sí? Fíjense ustedes que es uno de los ángeles que tenía una de las 7 copas, el que le dice a Juan, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta gran ramera tiene un nombre propio. Fíjense ustedes que el nombre de esta ramera está en el versículo 5. Allí dice cómo se llama esta mujer. A ver, hermana Marines, usted también, sí, por favor. Ya, el número 5, perdón. ¿Sí? Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Gracias. Entonces, esta mujer ramera corrompida se llama Babilonia la Grande. Y si nosotros recordamos, ¿cuál de las 7 copas fue derramada contra Babilonia? Fue la 6ª. La 6ª copa fue derramada sobre el gran río Éufrates, el río que sustenta Babilonia, y las aguas del Éufrates se secaron. Eso significa que Babilonia quedó vulnerable para ser conquistada. Ahora dice en el capítulo 17:1 que se leyó, dice que el ángel le va a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Fíjense ustedes que la ciudad de Babilonia estaba sentada sobre las aguas del Éufrates. La 6ª copa fue derramada sobre el Éufrates. Y dice acá que esta mujer ramera se llama Babilonia. Y fíjense lo que dice el versículo 15. A ver si el hermano Walter Uzqueda puede leernos este versículo, el capítulo 17, versículo 15. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Gracias. Nos damos cuenta que acá
se emplea un lenguaje simbólico. Las aguas sobre las cuales se sienta Babilonia, la Babilonia del Apocalipsis, no son las aguas literales del Éufrates literal, sino que las aguas del Éufrates en Apocalipsis representan gentes, naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. ¿Mm? Eso quiere decir que Babilonia tiene un dominio universal. No vamos a buscar, pero la Biblia está llena de textos que nos dice que cuando se habla de una mujer en forma simbólica, esta mujer representa al pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recordamos que Dios a Israel la comparó con su esposa. Dios dice que Él es un marido para Israel, ¿sí? Tenemos el libro de Oseas, tenemos Isaías, que dice como novia ataviada con sus joyas. Es Israel para Jehová, que es el esposo. Pero también nosotros tenemos que cuando Israel se corrompió, Dios le llama ramera. ¿Cómo te has corrompido, ciudad infiel? ¿Verdad? Palabra de los profetas. Entonces, el mismo pueblo de Dios, que era la esposa de Dios, simbólicamente, fue llamada ramera cuando el pueblo se corrompió. Algo similar vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo a los Corintios le dice que el Señor a la iglesia la ha preparado como una virgen pura para Cristo. Y Pablo también, hablando a los Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Como Cristo amó a su iglesia. Por lo tanto, esa relación del marido con la mujer se puede ver en forma simbólica en la relación de amor que hay entre Cristo y la iglesia. Así que esta mujer, que no es una mujer pura como la que describe Pablo en Corinto, sino que esta mujer es ramera, es una mujer corrompida, pasa a representar a una iglesia o al pueblo de Dios apóstata, ¿sí? A una iglesia apóstata, corrompida, o al pueblo de Dios apóstata. Y en el versículo 18 se nos dice que esta mujer representa a una ciudad. A ver si lo leemos, hermana Marines. El capítulo 17 igual que 17, versículo 18. 18, ya. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Está bien? Gracias. ¿Sí? Entonces, esta mujer es también la gran ciudad. ¿Sí? No es una ciudad pequeña, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en el versículo 9 se nos da otra pista. En el versículo 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, si esta mujer, que es una iglesia corrompida, es físicamente hablando una ciudad que está sentada sobre 7 montes, claramente aquí se refiere a Roma, ¿verdad? Porque Roma es la ciudad de los 7 montes. Y tenemos acá, creo que yo tengo una moneda, miren. Esta moneda es del gobierno de Vespasiano. Vespasiano es el emperador que destruyó Jerusalén. Él envió al general Tito, que era su hijo, para destruir Jerusalén. Y en la cara está el rostro de Vespasiano, pero en el sello, que no está tan notorio, voy a mostrar un dibujo de esta imagen para que esté más notorio. Tenemos a la diosa Roma sentada sobre 7 montes, ustedes los pueden contar. Debajo dice Roma, y allí está la loba con Rómulo y Remo, que son los hermanos que, ¿verdad? Según la tradición, fueron amamantados por una loba y que fundaron Roma. Entonces, en esta moneda se representa todo lo característico de Roma, de la ciudad de Roma. Y las 7 colinas están debajo de esta mujer, o esta mujer se sienta sobre las colinas, y es nada menos que la diosa Roma. Entonces, ya desde el primer siglo, antes que Juan escribiera el Apocalipsis, Roma era conocida como la ciudad de los 7 montes. Por lo tanto,
el Apocalipsis nos dice que en el tiempo del fin habría una ciudad representada también por una mujer que representa a una iglesia pero apóstata, el cristianismo apostatado, que estaría ubicada geográficamente en Roma. ¿Qué es lo malo de esta mujer? En el versículo 2 ya se nos dijo, fíjense ustedes que dice 17:2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, esta iglesia ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Por qué ha fornicado? Porque el esposo de la iglesia es Cristo. Pero esta mujer ha buscado alianzas con los reyes de la tierra. Así como Israel, si ustedes recuerdan, cuando eran amenazados por un enemigo, una potencia que quería invadirlos, Dios le ofrecía a los reyes de Israel que hicieran un pacto con Jehová y Dios pelearía por ellos. Pero ellos decían, preferimos aliarnos con los reyes de la tierra, con el rey de Asiria, con el rey de Egipto, porque ellos tienen caballos, tienen carros. Así que algo similar ocurre acá, ¿verdad? Pero además de esta alianza con los reyes de la tierra, una alianza que no corresponde, ¿verdad?, al pueblo que está casado con Cristo, dice también que ha embriagado a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. Una persona cuando está embriagada no está 100% lúcido. Y esta mujer, con sus doctrinas, ha confundido la mente de los habitantes de toda la tierra. Y si ha influido en los reyes de la tierra y en todos los moradores de la tierra, y está sentada sobre los pueblos, naciones y muchedumbre, debe ser una iglesia universal. No puede ser una iglesia pequeña, una iglesia impopular, una iglesia local, sino que acá estamos hablando de una iglesia universal. Y en el versículo 6, si ustedes pueden ver allí, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer, esta ramera, dice que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Si una mujer representa una iglesia, y esta es una iglesia inquisidora, que está ebria de la sangre de los mártires, yo creo que no queda ninguna duda de saber quién es. El mismo Papa Juan Pablo II reconoció, ¿verdad? Reconoció que la Iglesia Católica había sido responsable del martirio de millones de cristianos. Se estima que entre 50 y 70 millones de personas murieron por su fe en la hoguera o en otros tipos de suplicio por predicar el Evangelio. Bueno, vamos a continuar. Tenemos identificada a la mujer. Entonces ahora vamos a tratar de identificar a la bestia. ¿Quién es la bestia que lleva a esta mujer? Porque dice, si ustedes ven la imagen del principio, dice Juan que ve una mujer sentada sobre una bestia. Leámoslo en el versículo 3 al 4. ¿Sí? Leamos estos dos versículos para darnos cuenta de que esta mujer no está sola, sino que está montando una bestia. Hermana Marínez. María, ya. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Continúo? Hasta el 4. Ya. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Gracias. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta de que esta mujer o iglesia no es una iglesia con pocos recursos, porque dice que estaba vestida de púrpura y escarlata. Y la púrpura y escarlata era una tela carísima que solo los reyes podían vestir.
Entonces estamos hablando de una iglesia que posee grandes tesoros y dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Mm? Es difícil incluso en el siglo XXI que cualquier persona pueda estar adornada con oro, piedras preciosas, perlas. Así que esta mujer ostenta mucha riqueza, pero lo interesante es que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Mm? Y la bestia está en el desierto, ¿sí? Me llevó en el espíritu al desierto, dice el versículo 3, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Mm? Ahora en el versículo 8 nos dice algo más de la bestia. Leamos el versículo 8, hermano Walter, por favor. Ok. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Ya. Entonces fíjense ustedes que dice que la bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. O sea, ¿dónde está la bestia en el presente de la visión? Está sumida en el abismo, ¿sí? O lo mismo está en el desierto. Se dan cuenta que dice que ve a una mujer, fue llevada en el espíritu al desierto, y allí ve que la mujer está montando a esta bestia que está en el desierto. Y acá en el versículo 8 dice que la bestia está en el abismo, pero está para subir del abismo. ¿Mm? Entonces la pregunta es, ¿quién es la bestia? Fíjense ustedes lo que dice el capítulo 11, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Okay. 11, versículo ¿Sí? 7. Lo leo. Ya. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Ya. Entonces aquí habla de una bestia que sube del abismo y que hará guerra a los 2 testigos de Dios, y los vencerá y los matará. Algunos piensan que es la misma, porque ambas suben del abismo. Sin embargo, nosotros podemos ver que la bestia del capítulo 11 sube del abismo al final de los 1260 años. Lo podemos leer ahí en el capítulo 11, versículos 2 y 3, donde dice que los 2 testigos van a testificar durante los 1260 años. Y al final de su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Mm? Sin embargo, esta bestia es la que se embriagó de la sangre de los mártires durante los 1260 años. Entonces no es la misma del capítulo 13. Ustedes pueden ver, y quizá leamos un poco más porque algunos de ustedes pueden dominar estos temas, pero algunas otras personas son más nuevas y no los manejan bien. En el capítulo 11, entonces, versículo... vamos a leer el... Sí, leamos directamente el 3, ¿ya? O mejor vamos a leer el 2 y el 3. Los leo, dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. O sea, la ciudad santa, que en este caso es el remanente, será pisoteado, será perseguido por 42 meses proféticos. Y el 3 lo explica, dice: y daré a mis 2 testigos
que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces los 42 meses y los 1260 días son el mismo periodo, durante los cuales el pueblo de Dios es perseguido, pero los dos testigos profetizan igual, testifican igual. ¿Mm? Y luego, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, el testimonio de los dos testigos vestidos de cilicio duró 1260 días o 42 meses, durante los cuales hubo un poder que los persiguió, ¿verdad? Y que pisoteó a los santos. Pero al final de este periodo aparece esta otra bestia que sube del abismo y dice que hará guerra contra los dos testigos y los vencerá y los matará. Ese poder que persiguió durante los 42 meses no es descrito acá, pero fíjense ustedes el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, dice, el 1 vamos a leer, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjense que la bestia del capítulo 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y cuántas cabezas y cuernos tiene la del capítulo 17? Tienen 7. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Mm? Claro, las únicas dos bestias que vemos con 7 cabezas y 10 cuernos es la del capítulo 13 y la del capítulo 17. Pero en el versículo 5, describiendo las obras de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos del capítulo 13, dice que a esta bestia también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, etc. El 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, esta bestia del capítulo 13 es aquel poder que persiguió a los santos de Dios durante los 42 meses. En cambio, la bestia del capítulo 11 es una bestia que sube recién cuando los 42 meses estén terminando. Y Elena de White, en el conflicto de los siglos, dice que la bestia de las 7 cabezas es el papado, que ejerció toda su autoridad durante los 42 meses o 1260 años, desde el 538 a 1798. Pero la bestia que sube del abismo del capítulo 11 dice que es Francia cuando se declara nación atea. ¿Mm? Por lo tanto, la bestia que sube del abismo en el capítulo 11 y la bestia que sube del mar en el capítulo 13 son dos poderes distintos. Las bestias simbolizan reinos. Por lo tanto, en el capítulo 11 tenemos el reino de Francia, la Francia atea. En el capítulo 13 tenemos el reino del papado, ¿verdad? No. Y ahora en el capítulo 17 del Apocalipsis tenemos otra vez, ¿verdad? Esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, solamente que ahora no está en el mar, sino que ahora está en el desierto, que también se puede llamar el abismo. ¿Mm? Ahora, fíjense ustedes lo que dice el capítulo 13, el versículo 3. A ver, hermano Walter, si usted nos puede ayudar. Capítulo 13, 13:3. 3, ¿sí? Okay. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya. Fíjense ustedes que dice que esta bestia, la del capítulo 13, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, recibió una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasó con los moradores de la tierra cuando la herida fue sanada? ¿Qué pasa con la tierra? Con las multitudes, la gente, ¿qué hacen? Pueden mirar allí la Biblia, el versículo 3. ¿Qué hace la gente? Se maravillaron
Se maravillaron. Yeah. Claro, sí. ¿Saben ustedes que el verbo maravillarse en Apocalipsis solo aparece en el capítulo 13 y en el 17? En el 17, versículo 8, ustedes van a encontrar el verbo maravillarse. Leámoslo. Capítulo 17, versículo 8. A ver, hermana, ¿se llama Marines, hermana, o Sí, María Inés? María Inés. María Inés mi nombre. María Inés. Capítulo Ya, hermana. 17, versículo. Versículo 8. 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ya. ¿Qué pasará con los moradores de la tierra cuando la bestia suba del abismo? Se asombrarán. Se asombrarán. ¿Y cuando hay otra vez los moradores de la tierra se asombran? ¿En qué otra parte del Apocalipsis? En el capítulo 13, 13, cuando la bestia de 7 cabezas sana de su herida de muerte. Así que podemos decir que el sanar de la herida de muerte de la bestia del capítulo 13 o el subir del abismo de la bestia del capítulo 17 se refiere al mismo evento. ¿Mm? Entonces, ¿por qué la bestia del capítulo 17 se nos dice que era y no es y está para subir del abismo? Y será. Porque en el idioma griego, el verbo era, en griego es eimi, significa ser, estar o existir. Es como el to be en inglés, ¿verdad? Yeah. To be puede significar ser o estar, o incluso también existir. Nosotros deberíamos traducir aquí existir. En vez de decir la bestia que era y no es, ¿cómo la podríamos traducir? La bestia que existía y ya no existe. Existió y ya no existirá. Pues existió y ya no existe, pero va a subir del abismo. ¿Qué significa entonces subir del abismo? Subir de la muerte. ¿Sí? Bueno, esta misma frase, era y no es, o existió y ya no existe, era una frase muy común en los tiempos de Juan, en los cementerios. Cuando moría una persona, escribían ellos en lápidas, fulano de tal era y no es. O también lo podríamos traducir, fulano de tal existió y ya no existe. Pero en cambio esta vez te dice, existió, ya no existe, pero subirá del abismo. Revivirá. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 7. ¿Qué significa para el apóstol Pablo subir del abismo? Romanos capítulo 10, versículo 7. Y es cierto. ¿Ya? ¿Leo? Sí, por favor. Bien. Romanos 10, capítulo 7 dice, Sí. Oh, ¿quién descenderá del abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Gracias. Entonces, ¿qué significa que Cristo subió del abismo? Porque Él fue resucitó. resucitado. Que Por Cristo eso, resucitó de los muertos, ¿sí? Sí. Porque el abismo en la Biblia representa el lugar de los demonios, el lugar de los muertos. A veces el abismo es sinónimo de tumba o un lugar desolado donde no hay vida. Fíjense que la bestia es vista en el desierto. ¿Y en el desierto hay vida? No. Puede que haya un mínimo de vida, ¿verdad? Un bichito, No hay vida. un cactus. Pero en realidad el desierto No hay vida. es un símbolo, Desierto. claro, un símbolo de algo que no tiene vida. Entonces, decir que la bestia está en el desierto o decir que la bestia está en el abismo es sinónimo. Se refiere, ¿verdad?,
que la bestia está muerta. ¿Y la ¿Quién es Carol el- qué es? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Satanás tiene el imperio. Satanás. Satanás tiene el imperio de la muerte. Por eso es que Satanás se representa como aquel que está en el Seol, ¿verdad? Sí. Aquel que atrapa en la tumba o en el abismo. Por lo tanto, el abismo es el lugar del triunfo de Satanás. Cuando Cristo descendió a los abismos, Satanás temporalmente triunfó sobre Cristo. Pero cuando Cristo subió del abismo, Ujú. Jesucristo venció al enemigo, a aquel que tenía, ¿verdad?, la llave del abismo. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, 18, dice Cristo, yo soy el que estuve muerto y vivió, y que tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? Entonces cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Jesucristo venció al príncipe del abismo, a Satanás. ¿Mm? Entonces la pregunta que yo les voy a hacer ahora, ¿por qué esta bestia está subiendo del abismo si esta bestia es el papado? Ujú. Y en el capítulo 11 del Apocalipsis, otra bestia que representa a Francia también sube del abismo. ¿Se acuerdan que leímos que en el capítulo 11, Sí. al final de los 1260 días, dice que subirá una bestia del abismo y hará guerra a los dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los vencerá? Y Elena de White nos dice que esa bestia es Francia. En la Revolución Francesa en adelante, específicamente cuando se declara nación atea, desde el 1793 en adelante. Entonces esa bestia representa a Francia, que es el ateísmo, lo opuesto a la religión. Ya. Pero en cambio el papado representa, digamos, el gobierno teocéntrico religioso medieval. El papado es símbolo de religiosidad, pero el ateísmo de Francia es lo opuesto, es símbolo de algo que rechaza la religión. ¿Cómo compatibilizar? ¿Cómo podemos decir que tanto el ateísmo como el papado surgen del abismo, si son cosas distintas o reinos distintos? Y este antagonismo nosotros lo podemos ver en que fue Francia quien hiere de muerte al papado. ¿Quién provocó la herida mortal al Papa Pío VI en 1798? Napoleón. No exactamente, pero Berthier, ¿verdad? No. General francés que fue mandado por el directorio francés porque Francia se vuelve contra el Papa y contra la religión. Entonces podemos decir si el papado y Francia revolucionaria son opuestos, al punto que entraron en guerra y que Francia derribó al papado, le provocó una herida mortal, porque ambos son representados por bestias subiendo del abismo. Ya. ¿Qué habrá en común? Lo que yo estoy entendiendo es que la bestia que fue herida y que supuestamente está muerta, pero ahora va a revivir, que es el Babilonia. ¿Estoy bien o mal? ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿saben por qué las dos suben del abismo? Porque el abismo representa el lugar de los muertos y el lugar de los demonios. Y tanto los revolucionarios franceses, cuando niegan a Dios, representa un movimiento de origen satánico, una ideología del enemigo, como también el papado, cuando resucite de la herida de muerte, será también por el poder satánico, para cumplir los planes de Satanás de dominar este mundo con una marca, la marca de la bestia, y harán que todos adoren a la bestia. Y Apocalipsis 13:4 dice que cuando adoren a la bestia, adorarán también al dragón, que es el que da el poder a la bestia. O sea, si el abismo representa el lugar de los demonios, significa entonces que, aunque estos poderes son distintos, ambos surgen por inspiración
satánica. Ajá. Y yo lo quiero corroborar con algunas citas de Elena de White que las tomé del capítulo 16 del conflicto de los siglos. ¿Y por qué tomo del capítulo 16? Porque Elena de White dice que cuando acabe la gracia, nosotros nos daremos cuenta porque será muy similar a lo que pasó en Francia en los tiempos de la Revolución. Dice que esa historia que ocurrió en Francia será muy similar al tiempo cuando está acabando la gracia. Bueno, ustedes ven esta imagen acá. Este capítulo en realidad está hablando de la condenación de la gran ramera, ¿se acuerdan? El ángel le dijo, ven acá y yo te mostraré la condenación contra la gran ramera. Así que se le muestra cuando la gran ramera finalmente será destruida. Eso solamente lo cuentan los versículos finales, en los versículos 16 y 17. Leámoslo para que ustedes no queden con la imagen y no la entiendan. 16 y 17, y después vamos a explicar por qué esta bestia sube del abismo. A ver qué dice allí hermano Walter. ¿Y qué capítulo? 17, capítulo 17 del Apocalipsis, versículos 16 y 17. 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Gracias. Bueno, fíjense que dice aquí el texto, en la Reina Valera dice, y los 10 cuernos que has visto en la bestia aborrecerán la ramera. Pero en cambio, el texto griego original dice, y los 10 cuernos que has visto juntos con la bestia aborrecerán a la ramera, devorarán sus carnes, la dejarán desnuda, la quemarán con fuego. O sea, ¿quién finalmente destruirá la ramera Babilonia? La bestia y sus cuernos, ¿sí? Ellos destruirán a la ramera. ¿Cuándo? ¿Cuándo harán esto? Después que ellos se den cuenta que fueron engañados. Elena de White lo describe también en el conflicto de los siglos. Dice que las mismas espadas que iban a usar para matar a los santos las volverán contra sus líderes religiosos. Eso ocurrirá cuando sea derramada la sexta copa. La sexta copa es derramada sobre el río Éufrates, que sustenta a Babilonia, pero las aguas del río son secadas, ¿se acuerdan? Con la sexta copa. Y las aguas son gente, muchedumbre, naciones y pueblos. Todos estos pueblos que sustentan a Babilonia, en algún momento dejarán seca a Babilonia. Ellos abandonarán Babilonia. Se darán cuenta que fueron engañados, pero ya será demasiado tarde para ellos. Y esto es lo que, verdad, está describiendo este texto. Pero yo quiero mostrarles, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 dice, yo te mostraré la condenación de la gran ramera. Pero esta condenación solo está descrita en 2 versículos, en el versículo 16 y 17. Todo el resto del capítulo se ocupa en identificar a la bestia, básicamente. Entonces, yo tengo aquí algunas citas de Elena de White. Miren, dice, esto está todo en el capítulo 16, pero yo no tengo una buena enciclopedia. Bajé algo de internet y me apareció sin página, así que no sé qué página es, pero es el capítulo 16. Valiéndose Roma de la ambición de los reyes y de las clases dominantes, había ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, pues comprendía que de ese modo el Estado se debilitaría y ella podría dominar completamente gobiernos y súbditos. La intención del papado era dominar al mundo entero, a los gobiernos y a los súbditos. Por su previsora política advirtió que para esclavizar eficazmente a los hombres necesitaba subyugar sus almas
y que el medio más seguro para evitar que escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. 1000 veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral que prevaleció en todas partes. Empero los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma había procurado. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias, o odiaron al romanismo y al sacerdocio a los que consideraban cómplices en la opresión. Y finalmente, Francia se volvió contra el mismo papado y se produjo la herida de muerte, la caída de Babilonia, la caída histórica en 1798. Y palabras muy similares sirven para, en el conflicto de los siglos, para hablar de la caída final durante la sexta plaga, cuando otra vez las masas que serán usadas y los reyes de la tierra se unirán, ¿verdad?, bajo el dominio de Babilonia, que quiera dominar el mundo entero. Su política de crueldad y de dominio hará que las masas se subleven y ellos se volverán contra el sacerdocio y el romanismo a quienes tanto admiraron en algún momento. Dice, harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma le enseñara. Al fin había llegado el día de la retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras o a la hoguera. Tiempo hacía ya que estos habían perecido o que se hallaban en el desierto. La despiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la perpetración de crímenes sangrientos. El ejemplo de persecución que había dado el clero de Francia durante varios siglos se volvía contra él, con señalado vigor. Los cadalsos se teñían con la sangre de los sacerdotes. Las galeras y las prisiones en donde antes se confinaban los hugonotes, a los seguidores de Juan Calvino, protestantes, se hallaban ahora llenas de los perseguidores de ellos. Sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos, el clero católico romano experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigalidad infligiera su iglesia a los mansos herejes. ¿Se dan cuenta que en Francia ocurrió algo nunca antes visto? El dominio que la iglesia quiso imponer sobre todos los reyes de la tierra y sobre toda la población, finalmente se volvió contra ella y recibió su herida de muerte. Y Elena de White dice que algo muy similar a lo que pasó en Francia en 1798 y en torno a esa fecha se volverá a repetir antes de que se acabe el tiempo de gracia. Vamos a mostrar, miren, en Apocalipsis 12 se presenta el dragón, en el 13 están las dos bestias, en el 14 Babilonia, pero Babilonia es destruida completamente y para siempre en los capítulos 17 y 18, en el 19 las dos bestias y en el 20 se ha destruido el dragón en el lago de fuego y azufre. Por lo tanto, en el orden en que aparecieron, son destruidos de forma inversa. Ustedes ven que Babilonia es destruida antes de la segunda venida. Es destruida en la sexta plaga. ¿Quién destruye a Babilonia? ¿Será Cristo cuando venga? No, porque nos dice que... La misma gente que engañó. ¿Quién destruye a Babilonia? La misma gente que fue engañada. Exacto, sí, la bestia y los cuernos, que son los reyes de la tierra y los súbditos. Luego, las dos bestias serán destruidas con la segunda venida. Y después de 1000 años será destruido el dragón. Finalmente todos los agentes del mal serán destruidos uno a uno. Y Cristo triunfará. Bueno, a ver, vamos a leer mejor esto en Apocalipsis 17, versículo 10. Vamos a leer el 9 y el 10. Capítulo 17, 9 y 10. Yo lo leo. Ya, por favor. 17, 9 y 10, ¿no? ¿Sí? Dice, esto
para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Gracias, hermano. De nada. Bueno, la forma como Elena después interpreta estas 7 cabezas está en el libro Maranata, el Señor viene. Y ella no dice en forma explícita, pero sí en forma implícita nos da a entender que la primera de las 7 cabezas es Babilonia, la segunda Medo-Persia, la tercera el Imperio Griego o Greco-Macedonia de Alejandro Magno, la cuarta Roma Imperial y la quinta Roma Papal. Dice que estas 7 cabezas, 5 han caído. Babilonia cae en el 539, Medo-Persia en el 331, Grecia en el 168, todo antes de Cristo, Roma Imperial en el 476 después de Cristo, y Roma Papal cae en 1798, ¿verdad? Cuando Francia se levanta contra la religión. Entonces 5 de ellas han caído. Y ustedes se dan cuenta que estos 5 imperios o 5 reinos están representados acá, en Daniel. ¿Se acuerdan ustedes que Babilonia está representada por un león? Medo-Persia por un oso, Grecia por un leopardo, y Roma Imperial por la cuarta bestia, y Roma Papal está presente en este capítulo 7 de Daniel? Está Roma Papal en Con Daniel el 7. pequeño cuerno. El cuerno pequeño, muy bien, acá. Entonces estos mismos 5 poderes son historia después de 1798. Después de 1798 podemos decir que estos 5 poderes ya han caído. Y fíjense ustedes que esta bestia, vamos a mostrarla acá en la primera diapositiva, la bestia que está montada por la ramera, dice que esta bestia tiene 10 cuernos, como la cuarta bestia de Daniel. Además dice que es como un leopardo, como la tercera bestia de Daniel. Sus pies son como de oso, como la segunda bestia de Daniel. Y su boca como boca de león, como la primera bestia de Daniel. Pero, al igual que el cuerno pequeño, persigue por 42 meses, blasfema contra Dios. Entonces, en esta bestia, ¿verdad?, están incorporados los 5 reinos de Daniel 7. Por ese motivo, esta bestia, en cierta forma, heredó características de todos los 4 imperios paganos, pero es el cuerno pequeño en esencia, el papado. Por lo tanto, estas cabezas pertenecen a esta bestia, porque el papado de alguna forma está heredando un reino que antes tuvieron estos imperios paganos. Por ese motivo, dice que 5 cabezas han caído, o 5 reinos han caído, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Imperial Roma Papal. Entonces la pregunta, el texto dice, 5 han caído, uno es el sexto, y el séptimo aún no ha venido. Entonces la pregunta, ¿cuál será el sexto reino que tendrá dominio sobre la tierra después de 1798? El papado. No, porque el papado perdió el dominio acá. ¿Se da cuenta? Tuvo dominio por 1260 días o años. Ok, sí. En 98 ya no tiene dominio. Ahora la bestia está en el desierto, está en el abismo de la muerte. Aquí en Apocalipsis 17 dice que esta bestia que es el papado era el pasado. En el presente no es. Entonces no es la bestia dominante en el tiempo del fin. ¿Quién será la bestia dominante? Iglesia Católica. La verdad es que la Iglesia Católica no está representada por una bestia, sino por una mujer. Porque recuerden que una iglesia una mujer representa una iglesia y una bestia representa un reino. En este caso acá, la bestia herida
significa que el poder político es el que se le quitó. La mujer nunca fue herida, por lo tanto, nunca se le quitó el poder eclesiástico. ¿Mm? Eso dice también Elena de White en el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos, donde dice que lo que se le quitó fue el poder civil, porque dice que inmediatamente después de que el Papa Pío VI murió en cautiverio, se nombró un nuevo Papa, y la Iglesia nunca dejó de existir. Lo que se le quitó en 1798 fue el poder político. O sea, si un poder político, un reino, es representado por una bestia, y un poder eclesiástico, una religión, es representada por una mujer, la mujer no fue herida, ¿verdad? Siempre ha estado presente, pero es el poder político el que cayó, el que recibió la herida de muerte. Y la iglesia ya está representada por la ramera, pero acá las 7 cabezas de la bestia pertenecen a la bestia. La ramera y la bestia son 2 símbolos, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos quién es esta sexta cabeza que impera desde 1798. Porque dice que las cabezas son reinos, no iglesias, son reinos. ¿Nuevo orden mundial? No. ¿Los Estados Unidos? Tampoco, porque si ustedes ven en 1798, Estados Unidos era una nación débil y frágil. Cuando Estados Unidos pelea por la independencia en 1776, el ejército norteamericano eran solo 8.000 soldados. Inglaterra, el imperio inglés, mandó 17.000 soldados para pelear contra los norteamericanos, el doble. Entonces, Estados Unidos no era una potencia. Incluso en la década de 1960, cuando Estados Unidos pelea contra un país del tercer mundo, contra Vietnam, ustedes ven cuán difícil fue para Estados Unidos esa guerra. O sea, todavía Estados Unidos no era una potencia política, militar. Entonces, ¿quién sería potencia, la primera potencia mundial en 1798? ¿Quién sería la cabeza dominante? Había un poder más poderoso que Inglaterra en ese tiempo. Pero yo les voy a dar una pista, y con esto van a saber. Miren, para saber, porque dice que las cabezas representan reinos sucesivos, ¿verdad? Sí. No son contemporáneos, Bien. porque 5 cayeron, 1 es, y el 7º todavía no viene. Ujú. Entonces, ¿cómo saber quién será el segundo reino? El que venga después de Babilonia. La mejor forma de saber es investigar quién provocó la caída de Babilonia en el 539. ¿Quién hizo que Babilonia cayera como imperio en esta fecha? El rey Belsasar. No, Belsasar era de Babilonia. Oh, perdón. Él murió. Pero ¿quién provocó la caída de ellos y la muerte de Belsasar? Ciro. Ciro. Ciro, ¿y de qué reino era? Medo. Medo-persa. Era medo-persa, ¿verdad? Entonces fueron los medo-persas los que provocaron la caída de Babilonia y por lo tanto quedaron como el siguiente imperio dominante. Yo les pregunto, ¿quién provocó la caída del imperio medo-persa el año 331? Alejandro. Alejandro Magno, el emperador de Greco-Macedonia. Entonces, si Alejandro Magno, los griegos provocaron la caída de Medo-Persia, ¿quién llegó a ser el tercer imperio dominante? Grecia, ¿verdad? Bien. Grecia. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿quién será el sexto reino que dominará después que el papado hubo perdido su supremacía política? Francia. Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Y por qué Francia, hermano? Porque Francia era un país no religioso y ellos vencieron al papado y lo pusieron en cautiverio. Digamos, dominaron todo. Exacto, exacto. Fue Francia
la Francia revolucionaria, la que provocó la caída de Roma papal. Claro. Y al mismo tiempo fue el imperio más poderoso. Francia le declaró la guerra a las 26 potencias europeas. Francia logró que en los 5 continentes, las colonias, por ejemplo, de América, de África, se independizaran. La revolución partió de Francia y llenó el mundo entero. En mi país, Chile, Bernardo Higgins, con la ayuda de José de San Martín de Argentina, liberaron el país. Pero ¿saben dónde aprendieron ellos? ¿Cuál fue la ideología que siguieron? Ellos viajaron a Francia primero, se instruyeron. ¿Y saben ustedes que los uniformes que vistió el ejército chileno para pelear contra la monarquía española fueron los uniformes que usaron los revolucionarios franceses cuando tomaron la Bastilla? Esos mismos uniformes los lavaron y se los prestaron al ejército chileno. Entonces, este golpe de Francia contra el papado, que dominaba los 10 cuernos, dominaba las naciones del mundo, ¿verdad? Francia no solo termina con el poder papal, sino termina con el poder de las monarquías. Y Francia da comienzo una nueva historia. Los historiadores dividen la historia en 1789 con la Revolución Francesa, de la Edad Moderna pasan a la Edad Contemporánea, porque es un hecho histórico fundamental. Y desde allí en adelante que el primer imperio mundial fue Francia. Napoleón poco después se corona emperador de Europa. Y Napoleón conquistó el imperio egipcio, el antiguo imperio egipcio, se transforma en el rey del sur. Y Daniel 11 dice que el rey del sur provocó una herida de muerte al rey del norte. Así que vemos cómo se cumple la profecía. Y ahí tenemos entonces que Francia es el sexto poder. Y Francia aparece representada en Apocalipsis en otra parte. Yo le voy a decir, en el capítulo 11, como la bestia que sube del abismo y hace la guerra a los 2 testigos. Cuando dice que cuando estén acabando los 1260 años, la bestia que sube del abismo hará guerra contra los 2 testigos y los vencerá y los matará. Entonces, Francia es la que toma el poder al final de los 1260 años. En 1798 el poder dominante es Francia. Sin embargo, falta una séptima. Y yo lo voy a pasar rápido porque quiero detenerme después en el abismo. La séptima cabeza aún no ha venido y será la última potencia mundial. Será la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis 13, que representa a Estados Unidos, ¿verdad? La Norteamérica protestante, pero en apostasía. Cuando apostate, ¿verdad? Que bueno, ya estamos en ese tiempo, llegará a tener todo el poder que tuvo Francia en el mundo o que tuvo el papado durante los 1260 años. Estados Unidos, ¿verdad?, es la potencia mundial más poderosa actualmente y es la última cabeza. En este tiempo vendrá Cristo. Pero ¿qué pasa con el papado? Fíjense que en el versículo 8 nos decía, la bestia que has visto era, no es, pero está para subir del abismo. Y subir del abismo significa resucitar de los muertos. ¿Quién ayudará al papado a resucitar de su herida mortal? Los Estados Unidos, porque Los Estados Unidos. Muy bien. Entonces justamente Estados Unidos, que es el último poder, se transformará en el último poder dominante para ayudar a resucitar al papado de su herida de muerte. Por eso es que esta bestia o esta cabeza papal es también el octavo. Leamos lo que dice el versículo 11, Apocalipsis 17, versículo 11. Yo leo. Dice, la bestia que era y no es,
es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Ya. Son solo 7 cabezas, ¿verdad? En este tiempo viene Cristo. Pero dice la bestia que has visto que era, no es también el octavo reino. Es una de las 7 cabezas, ¿verdad? La quinta. E irá a perdición. Por lo tanto, son 7 cabezas hasta que Cristo venga, pero la quinta cabeza que está ahora, herida de muerte, volverá a resucitar para transformarse en el octavo reino, que actuará en alianza con el séptimo, y esta alianza de Estados Unidos con el papado resucitado dominarán al mundo, y cuando Cristo venga, ¿quiénes serán los 2 poderes que tengan influencia sobre los reyes de la tierra? El papado con Estados Unidos. Leámoslo en Apocalipsis 19. Allí habla de la segunda venida de Cristo. Allí describe cuando Cristo venga en las nubes del cielo y dice que los reyes de esta tierra van a unirse en Armagedón para pelear contra Cristo en su segunda venida. Versículos 19 y 20. Hermana María Inés, capítulo 19, versículos 19 y 20. Muy bien. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, de sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos 2 poderes, los que van a gobernar a los reyes de la tierra, serán destruidos con la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes son? La bestia resucitada. La bestia resucitada dice que ella va a liderar a los reyes de la tierra y con ella va a estar el falso profeta, Estados Unidos. Entonces, cuando venga Cristo, ¿quiénes son las potencias que van a dominar este mundo? El papado y Estados Unidos. Pero serán derrotados por Cristo cuando venga su segunda venida. Y se termina la historia. ¿Sí? Allí termina la historia del mundo. Miren, yo quiero mostrar una cosa, y hasta aquí todo esto es lo que yo siempre he dicho y lo tengo en mi libro, pero yo siempre pensé que como Francia representa el ateísmo, que obviamente se multiplicó en Rusia, en China y en otros lugares del mundo, representa una ideología que debía ser vencida, derrotada, para que se manifestara Estados Unidos como una potencia de carácter religioso diferente al ateísmo de Francia. Esto es correcto, sin embargo, hay un detalle que yo no había notado en la historia y en el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Y es lo que me llama la atención. Porque si ustedes ven a la bestia que representa al papado, que esta bestia dice que tiene poder para perseguir 42 meses. Por lo tanto, representa al papado durante su periodo de supremacía. Pero esta bestia tiene características de Roma, ¿o no? Del Imperio Romano. ¿El papado tiene algo del Imperio Romano? ¿Se parecen algo? Sí. De hecho, la bestia tiene 10 cuernos, igual que la cuarta bestia de Daniel 7 que representa el Imperio Romano. ¿Y esta bestia tiene algo de Grecia? También, porque dice que es semejante a un leopardo, como Grecia. Y tiene algo de Persia. Sus pies son como de oso, como Persia. Tiene algo de Babilonia, porque su boca es de león, como Babilonia. En otras palabras, no es tan así que la caída de un imperio es una ruptura completa para dar comienzo a algo completamente distinto, porque cada imperio que derribó al anterior, en cierta forma asimiló la cultura del imperio anterior. Por ejemplo, los medios de los persas utilizaron el idioma babilónico
como el idioma universal, el arameo. Utilizaron las estructuras administrativas babilónicas para gobernar. Daniel, que había sido primer ministro en el gobierno de Babilonia, siguió siendo primer ministro en el gobierno de los medios y los persas. O sea, no es una ruptura completa con el sistema anterior, sino que se asimila. Yo les pregunto, ¿el imperio griego adoptó algo el imperio romano heredó algo de Grecia o borró todo rastro de Grecia? Heredó muchas cosas, especialmente los dioses y su ejército. Exacto, exacto. Roma papal heredó algo del imperio romano también. Sí, también, porque la Roma papal utilizó el poder político y puso el poder religioso y se hizo poderoso con el poder político religioso en esa época. Hasta el idioma latín de Roma lo adoptó. Sí. Y fíjense que Francia Tea, Elena de White, dice que ella usó las mismas estrategias que le había enseñado Roma papal, la misma crueldad, el poder inquisidor del papado, dice que Francia lo heredó. La intolerancia papal se transformó en una intolerancia atea. Por lo tanto, cada reino que viene no borra completamente al anterior, sino que asimila parte de él. Esto significa que Estados Unidos, ¿verdad?, como séptimo y último poder dominante, no eliminará completamente el ateísmo, sino que al contrario, asimilará elementos de él para convertirse en el poder dominante, y el papado, como actúa en conjunto con Estados Unidos, imitarán elementos del poder caído. Por otro lado, el papado resucitado es la bestia que sube del abismo. Y Francia, cuando surge como poder ateo, es representado como una bestia que sube del abismo. Veamos unas citas. ¿Qué es el abismo? Yo me voy a saltar estos textos bíblicos y voy a mostrar algunas citas. A ver, sí, voy a mostrar algunas citas de Elena de White. Dice, la nación representada por Egipto, ella está hablando de Francia, en el capítulo 16 del conflicto de los siglos, iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. O sea, la misma incredulidad de Faraón. ¿Quién es Jehová para que crean él? El mismo rechazo al Dios de la Biblia lo tiene Francia cuando se declara nación atea. Pero también dice Apocalipsis capítulo 11 que esta bestia que sube del abismo en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y miren lo que dice Elena de White. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes de 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Pregunto, Francia, cuando se levanta contra la religión y contra Dios, ¿se ve disolución, corrupción moral? Sí, como nunca antes. ¿Y se ve ateísmo, rechazo a Dios? Sí, como nunca antes. Esta profecía, dice Elena de White, se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia, durante la Revolución en 1793. Eso dice Elena de White. Pero miren esta cita. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Bueno, Sodoma, a ver si retrocedo. ¿Qué significa sodomita? Cuando se habla de sodomía en la Biblia, ¿a qué se refiere? A desviación, a una desviación moral. Desviación sexual, ¿verdad? Sexual. Recuerden que los sodomitas quisieron abusar de los ángeles.
Entonces, ¿verdad? Dice, Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía. Y cita un historiador, Scott, con los cuales Elena de White concuerda. Dice así, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que pueden hacer los seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sofía Arnold, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Fíjense que por primera vez en la historia aparece una nación que permite el divorcio, pisotea el matrimonio. ¿Cuáles son las dos instituciones que estableció el Creador en el Edén? El sábado y el matrimonio. El sábado y el matrimonio. Elena de White dice acá en el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos que antes que Francia se declarara nación atea, primero dictó leyes contra el matrimonio, luego dictó una ley contra el sábado, se abolió la semana de 7 días y se impuso una semana de 10 días. Francia echó abajo los dos elementos que nos recuerdan al Creador. Y ella dice, lo que ocurrió en Francia se volverá a repetir antes que Cristo venga en su segunda venida. Nosotros vemos que ahora otra vez se está atentando contra el matrimonio. Y se está legislando en todas las naciones que ahora puede haber matrimonio igualitario y otros tipos de matrimonio. Han mostrado en las noticias que hay personas que se han casado con su mascota y otras cosas, ¿verdad? Que le quitaron completamente el carácter sagrado al matrimonio que instituyó el Creador. ¿Qué se espera después de esto? Un decreto que atente contra el sábado. Lo mismo que pasó en Francia. No exactamente igual, ¿verdad? Pero un atentado contra las dos instituciones que Dios estableció. Y todo esto, ¿verdad?, trajo persecución a los verdaderos hijos de Dios. Se levantaron contra los testigos de Dios, pero finalmente esto desembocó en una rebelión contra el poder papal y Babilonia cayó en 1798. Se produjo la herida de muerte. Esa herida de muerte está sanando ahora, desde 1990 en adelante, porque la bestia está subiendo del abismo. Pero Apocalipsis dice que otra vez estos poderes revolucionados se levantarán contra Babilonia y Babilonia caerá, pero ahora para siempre. Fíjense ustedes que también esta Revolución Francesa comenzó con protestas sociales contra los gobernantes de ese tiempo, por los abusos, por la desigualdad económica. Hubo protestas en todas partes. Luego vino un decreto contra el matrimonio, luego un decreto contra el sábado. Y eso, dice Elena de White, que ocurrirá otra vez cuando Cristo esté por volver. Voy a avanzar. Dice, así como Cristo
era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé en el siglo XVI fue también el que dirigió las escenas de la revolución en el siglo XVIII. ¿Y qué quiero decir con esto? El mismo espíritu de Satanás que usó, ¿verdad?, al poder papal, un poder religioso, es el espíritu que utilizó a aquel poder ateo de Francia. ¿Qué está diciendo Elena de White? Que el mismo espíritu de Satanás usó al papado como poder religioso y usó a los franceses como ateos. Esto significa que tanto Francia como el papado surgen del abismo, el lugar de los demonios, el lugar de los muertos. Entonces, ¿por qué Francia se representa por una bestia que sube del abismo y el papado también como un poder que resucitará del abismo? Porque significa que será una manifestación del enemigo de Dios. Miren, dice acá, el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia a la ruina. Bueno, no voy a leer esta cita porque quiero dedicarme a otras. Ella dice, hablando del capítulo 11, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, el periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo en el capítulo 11. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Hasta 1798, las iglesias y el Estado fueron dominadas por un poder, por el poder de Satanás, por medio del papado, en forma de religión. Pero ahora, dice, más aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico a través del ateísmo. O sea, tanto el ateísmo como la religiosidad apóstata vienen del abismo. Leo otra. Dice, cuando un disfraz del error ha sido descubierto, Satanás le da otro y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que acogió el anterior. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño y él, Satanás, ya no podía conseguir por ese medio que se violase la ley de Dios, optó entonces por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la vida una fábula, y arrojando lejos de sí los estatutos divinos, se entregó a una iniquidad desenfrenada. O sea, Satanás adoptó el disfraz de la religión para realizar sus planes y ahora está tomando el disfraz del ateísmo. Vamos a saltar esta. Bueno, la bestia era, no es y será, porque es Cristo el que era, es y ha de venir. Entonces, cuando la bestia sube del abismo, representa o tratará de imitar la segunda venida de Cristo. Por eso es que Jesús, el nombre del Mesías en griego, las letras son números, suman 888. Y la bestia dice que intentará ser el octavo reino, porque el octavo representa el reino de Cristo. Elena de White interpreta en Maranatha, la página 187, en los 10 cuernos y las 7 cabezas, y dice que la cabeza papal, que es la quinta, dice, se unirán, las personas se unirán para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Otra vez, pero ahora está hablando de la última crisis. Fíjense ustedes, Apocalipsis 17, ella lo interpreta a medida que nos acercamos a la última crisis. Ya no está hablando de la crisis de Francia,
está hablando de la última crisis. Es de vital importancia que exista armonía y unidad entre las instituciones del Señor. El mundo está lleno de tormentas, de guerras, de cambios. Sin embargo, bajo una cabeza, el poder papal, las personas se unirán para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. ¿Qué es lo que da su reino a este poder? ¿Quién le da el reino al papado para que se recupere otra vez y vuelva a ser un poder dominante? ¿Quién? El protestantismo, dice ella. Un poder que, mientras profesando tener el temperamento y el espíritu de un cordero y estar aliado al cielo, habla con la voz de un dragón, se mueve por un poder de abajo. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de un universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta la misma arbitrariedad, el mismo poder opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, que se manifestó por el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. En la guerra que será librada en los últimos días, estarán unidos, en oposición al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el legislador se identifica como el creador. Merced a dos errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que el primero forma la base del espiritismo, el último crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través del abismo para asir la mano del espiritismo. Ellos alcanzarán por encima del abismo para darse la mano con el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Se unirán, dice ella, en alianza Estados Unidos y el Vaticano. Fue tratada como loca en su tiempo porque Estados Unidos y el Vaticano eran polos opuestos. Pero yo quiero mencionar el porqué de la encíclica papal, la última, de la fraternidad de todos. Nos fue como sorprendente que nosotros esperábamos que el Papa Francisco intentara hacer más católicos a la gente, en base a las tradiciones católicas medievales, muy apegadas al matrimonio tradicional y a todas las costumbres católicas, pero sin embargo el Papa ahora está proponiendo que se dé que se dé apertura al matrimonio gay, al matrimonio igualitario. Está también, la Iglesia Católica adoptó el rechazo a los milagros. La Iglesia Católica adoptó la teología liberal, histórica crítica, que rechaza lo sobrenatural. En otras palabras, el papado está actuando o tomando elementos de Francia, del ateísmo. No es que se vuelva completamente religiosa como fue en la Edad Media, sino que ahora está intentando alcanzar al mundo religiosamente, pero a través de esta manifestación que rechaza lo sobrenatural, similar a lo que hizo Francia. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo esperaba que el papado, cuando comenzara a resucitar de su herida de muerte, comenzara a salir del abismo, se levantara completamente contra todo lo que representó a Francia y el ateísmo que vino después. Pero no es así, porque todos los imperios que vinieron después del anterior asimilaron parte de aquello y lo utilizaron para poder continuar con su dominio. Entonces el papado está haciendo exactamente lo mismo. Conocen bien la historia y está tomando muchos elementos de Francia. Está tomando el liberalismo que hubo en Francia. Está tomando el rechazo a lo sobrenatural que hubo en Francia para poder conseguir este dominio
que es un dominio mundial para que otra vez la gente coloque su lealtad hacia el Papa y los reyes de la tierra les sirvan. Pero dice la profecía, ¿verdad?, que esta alianza finalmente será destruida con la segunda venida. Primeramente, será destruida la iglesia. Y eso dice el Ellen White, que será durante la sexta plaga. Entonces Satanás va a hacer que domine ya no la mujer, sino la bestia. La bestia finalmente será la que tomará el mando. ¿Y quién es la bestia? Es el papado, pero ahora como un gobierno civil, después de la sexta plaga, que intentará dominar al mundo, como dice Apocalipsis capítulo 16, a través de los espíritus inmundos, que irán a los reyes de la tierra, a los poderes seculares. Solamente, ¿verdad?, en el aspecto secular. Pero esa alianza de los reyes de la tierra, desde esta perspectiva secular, para reunirlos para la batalla del gran día en el lugar que se llama Magedón, terminará con la venida de Cristo, cuando los reyes de la tierra sean derrotados y la bestia y el falso profeta, esta alianza, sean lanzados al lago de fuego y azufre. La historia terminará cuando las dos potencias mundiales más influyentes en el mundo será Estados Unidos y el Vaticano, y cuando estén unidos en alianza, y cuando el papado manifieste este carácter de Francia que se está manifestando ahora. Algo similar a Sodoma y algo similar a Egipto. El tema, yo sé que es muy profundo, difícil, hay mucha información, pero espero que ustedes hayan comprendido por lo menos los lineamientos generales y que esto los motive a estudiar un poco más, a profundizar y que podamos ver cómo nosotros somos parte de esta historia que está llegando a su fin. Lo lindo de toda esta historia es que la victoria es del Cordero. Me gustaría que termináramos con ese texto en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Con esto terminamos. Hermano Walter. Ok. 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes de la bestia. ¿Continúa? Hasta el 14. Ok. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Fíjense que todos estos reyes, liderados por la bestia, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con el Cordero, se hará un intento por erradicarlos de la tierra. No tendrán cómo escapar. Será un grupo minoritario. Estarán desarmados y desamparados terrenalmente. Pero ellos están con el Cordero. Y el Cordero vencerá a sus enemigos. Y este grupo son llamados y escogidos y fieles. Dios quiere, hermanos, que nosotros permanezcamos en este grupo, en el grupo de los fieles. Y la mayor garantía no es nuestra propia fortaleza, no son nuestros recursos materiales o intelectuales, ni siquiera nuestra espiritualidad. El gran recurso que tenemos para vencer en este conflicto final es la sangre del Cordero. El Cordero ya venció en el pasado a Satanás y también vencerá a esta alianza que se unirá para destruir al pueblo de Dios. Nuestra garantía es Cristo, así como la sangre del Cordero
salvó a los primogénitos de Israel en Egipto y les dio la libertad para salir de la esclavitud de una vez y para siempre. Y Moisés le dijo a estos egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis. Así también el Señor nos promete que nosotros seremos vencedores. Y este mundo, con toda su corrupción y con toda su maldad, nunca más lo veremos dominado por estos poderes del mal. Y lo que nosotros veremos es cielos nuevos y tierras nuevas. Así como Israel salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, la tierra que fluye leche y miel, así también el Señor nos sacará para morar en la Canaán celestial. Y esta historia es real. Vemos cómo cada imperio ha venido uno tras otro, tal cual como estaba predicho. Y estamos ya en los últimos momentos de la historia prácticamente, y Cristo está pronto a venir. Que Dios les bendiga, hermanos, que sigan teniendo un hermoso sábado, y espero que podamos, si no nos vemos personalmente en algún momento, que podamos reencontrarnos allí en el cielo cuando Cristo venga y nos juntemos todos para siempre. Bendiciones. Querido pastor, si nos despide, bueno, doctor y pastor, si nos despide por favor con una oración. Ya. ¿Sí? ¿Oramos? Oremos. Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque el panorama profético se está cumpliendo a cabalidad y vemos cómo, Señor, el espíritu de profecía, Señor, que tú inspiraste hace ya más de un siglo, todavía sigue dándonos luz a través de detalles que tal vez no habíamos notado antes para poder entender el panorama de este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque Apocalipsis 17 fue escrito hace 2000 años atrás y sin embargo estamos llegando ya al final de esta historia y pronto veremos a Cristo volver a las nubes. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para ser fieles a ti todavía en medio de este momento final. Y gracias porque a pesar de la pandemia que el enemigo ha mandado, tú la has transformado en algo bueno, porque has permitido que podamos reunirnos de distintos países del mundo y dedicar más tiempo para estudiar tu palabra. Bendícenos a cada uno. Especialmente te pedimos por aquellos que estén sufriendo, para que tu Espíritu Santo le dé la victoria y que ninguna cosa nos impida prepararnos para triunfar en la batalla final. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.